luego se hubiera traído todos los libros de Carlos Monsiváis, los prólogos que he escrito y, desde luego, la cantidad de artículos que he escrito, estaría esto invadido precisamente por hojas de papel con muchísimas letras. Pero aquí tengo varios libros. Tenemos una imagen, ¿por qué no la pasamos? Un tren de imagen para que vean y para que recuerden. Mira, aquí tengo Monsiváis, Los rituales del caos. Por cierto, hoy empezó el programa de lectura en el metro y bueno, salió el primer volumen y en el primer volumen está un texto de Carlos Monsiváis acerca del terremoto. Qué difícil escribir sobre eso, Carlos. Sí, fue una experiencia terrible porque además necesariamente tenías tú que recibir lo que estaba viviendo, esa desolación, el dolor, etcétera, y había momentos imposibles. El señor que pierde a la mujer y a los hijos en Tlatelolco, todo esa sensación devastada, lo que ya se te fue irremisiblemente y que solo puedes atrapar a través de la conspiración de las lágrimas, era impresionante. Yo nunca olvidaría una escena terrible, un hombre en Tlatelolco escribiendo en una pared con un bilé llorando, Rosa, Margarita, Josefina, soy José, estoy vivo. Es una cosa terrible. Y había que guardarle emoción, eso también lo dice Kapuscinski. Primero te tiene que emocionar algo, tienes que guardarle emoción y luego dar un paso adelante, salir de eso. Yo me emociono mucho conversando con Carlos, créame que es una larga amistad la que tenemos, pero nos vemos con poca frecuencia. Lo tengo muy presente siempre en sus críticas, en sus artículos, lo veo aparecer en la televisión y siempre que lo miro pienso en un Monsiváis que a mí me gusta de una manera particular, el hombre fascinado por la poesía. A él debemos una de las mejores antologías de poesía mexicana del siglo XX. Carlos, ¿cómo descubres la poesía? Y bueno, yo creo que en algún momento dado tuviste el riesgo de ser poeta. Sí, hay gente que dice que son mis amigos, que asegura que han leído poemas míos. No son mis amigos, si tal cosa dicen. ¿Cómo descubrir la poesía? Si tienes pasión por el lenguaje, la descubres casi de inmediato. En mi caso fue la lectura de los salmos, del cantar de los cantares, y ya luego la poesía mexicana y todos esos poemas que te hacían memorizar en la secundaria. Trabaja joven, sin cesar trabaja, la frente honrada que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja. Pero, Carlos, ni se rinde servil a quien la ultraja. Todas esas maravillas y luego López Velarde, que para mí fue una absoluta revelación y sigue siéndolo. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas a López Velarde? Llego a López Velarde por Suave Patria, que es así una la escuela también, sí, inescapable. Y luego descubro un dístico que se me ha convertido en el lema de mi vida. Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. El momento que leí eso dije, aquí está el lema de mi inexistente escudo. ¿Ha sido para ti una compañía permanente? ¿Ha sido un acercamiento al trabajo de otros poetas? Y por supuesto un poeta del que te ocupaste mucho, no solamente como poeta, sí, sino como pensador, como un analista de nuestra realidad, fue Octavio Paz. Sí, creo que Octavio Paz ha sido uno de los grandes escritores y continúa haciéndolo, como también Alfonso Reyes, como también Salvador Novo, como también Javier Villaurrutia, como también Carlos Pellicer, que son para mí obras indispensables para entender mi sentido de la admiración. Al admirarlos a ellos, descubro mis métodos admirativos y eso me ayuda muchísimo. Paz es un hombre de una inteligencia espectacular. No sé si estoy siempre de acuerdo con él, muchas veces no. Es bueno no estar de acuerdo con alguien a quien sigues, ¿no? Sí, mis discrepancias son políticas la mayor parte de las veces, algunas son de ubicación de poetas, pero mis discrepancias, por ejemplo, fuertes en el caso del Laberinto de la Soledad, se subordinan o no se subordinan, complementan la admiración que tengo yo por esa manera diáfana de expresarse. Logra extraer un sonido del idioma maravilloso y dice las cosas siempre de tal modo que no hay duda respecto a su énfasis. La duda es respecto a si tiene o no razón de acuerdo a su perspectiva. Pero además hay en él, y se notaba también mucho en la conversación, una avidez de saber, una necesidad de saber, y eso es muy importante. No pasar por encima de las cosas, saber, detenerte. Empezaba tempranísimo leyendo periódicos para discutir con ellos. No veía en los periódicos tanto una novela por hacerse o que se iba creando, sino una mesa redonda en la que intervenía con juicios tajantes y descalificadores, y eso también importaba.
A mí me importa mucho que sepan que estamos de verdad recibiendo todas sus llamadas y que no las he comentado hoy porque realmente creo que en este momento vale mucho la pena dialogar con Carlos Monsiváis. Al escucharlo, hay muchas personas que están sugiriendo temas, planteando preguntas que tienen que ver con la lectura, con la política, con su visión de la televisión. Había una vez un Monsiváis que decía que la televisión era una caja idiota. Ahora considera que es el mueble mágico porque no nos abandona. Un segundo, un minutito para el tema. El tema de... Bueno, me he reconciliado con la televisión a través de las series. Me he distanciado a través de los reality shows, que me parece que es enfrentar la orfandad educativa con la necesidad de seguir juntos. Pero a cambio de eso he descubierto en series norteamericanas, casi siempre inglesas, he descubierto una pasión por la renovación del melodrama que me ha convencido que el melodrama es un género que no va a abandonarnos y que uno sigue respondiendo melodramáticamente en los momentos en que intenta ajustarse a situaciones nuevas. El melodrama es un puente a la comprensión. Carlos, los reality shows están basados en la humillación. Humillar a los demás, hacerlos sentir miserables, arrastrarlos hasta lo último. Sí, pero están basados también en la compensación que a los humillados les da el ofender a los demás con su presencia en la pantalla. No son humillados, pero no son ofendidos, son humillados y ofensores porque sienten que al estar ahí están negando toda la torpeza o todo el anonimato que podía atribuírseles como destino final. Los reality shows son un triunfo efímero contra el anonimato y una derrota absoluta en cuanto a lo que tiene que ver con la presencia integral de la persona. Bueno, yo no quiero excederme en este tema, pero creo que es importante. Nos plantea una realidad que realmente no existe, es una cosa muy acartonada, muy acotada. Nadie vive 24 horas como viven esos personajes. No, es un desastre, pero la realidad que está en el fondo y que sí existe es la necesidad de salir de los hoyos en que se han ido convirtiendo las fuerzas sociales, los movimientos, las formas de vida. Es un gran estallido contra el anonimato y ese estallido contra el anonimato, que por supuesto desemboca en la derrota, le sirve a las personas que están ahí enormemente y permite que la sociedad se siente existente a través del juicio de quienes allí están. O sea, a mí me humillan todos los días, pero ahí está otro que humillan más, entonces somos iguales. Pero el que humillan más está humillándome a mí porque él está ahí y yo no estoy. Entonces, y yo me puedo reír. Yo me puedo reír, pero él puede dar autógrafos. Así y ganar. Entonces, eso sí, sí. Ganar muchos pesitos. Sí. Podríamos hablar con Carlos Monsiváis de muchísimas cosas, del periodismo, de la literatura, del cine, del rock, de la música y desde luego de las artes plásticas. Yo creo que tenemos que subrayar que él ha sido un escritor muy entregado justamente a las artes plásticas. Bueno, existe un prólogo para Contreras, el escultor, que me parece maravilloso. Sí, pero yo no soy crítico, eso sí tengo que decirlo. No necesariamente, es una visión, sí. Eso sí, eso. Y que se ha acercado a un trabajo muy importante que es el de Toledo. Ya nomás nos quedan 2 minutos, mire, me está distrayendo por ponerme los dedos así, que me dice que me tengo que apurar. Carlos Monsiváis, la música. Bueno, ahora estoy en una etapa de registro del jazz y de recuperación de todo lo que fueron las décadas de 1930, 40 y 50 en América Latina. ¿El jazz por la improvisación? El jazz por la improvisación, por la calidad de las voces y por la sensación de modernidad anímica que te despierta. Oír a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan, a Carmen Ray, a Chet Baker, es una de las experiencias más notables. Y a propósito de esas canciones que te digo, este disco ahora que está funcionando de un cantante de flamenco con Bebo Valdés, es simplemente... Pues, Lágrimas Negras. Lágrimas ya Negras. Lo vamos a tener, ¿verdad? Lágrimas Negras te recupera... Es Diego el Segala, te recupera el porvenir con Bebo y Segala, ¿no? Porque ahí sabes que van a ir tus emociones, las emociones que vienen de una tradición y que se dirigen a una renovación de las tradiciones. ¿Has oído la versión de Amar y Vivir de Diego el Segala? Es algo absolutamente maravilloso. Usted conoce esa canción, un bolero maravilloso.
rapidísimo a Consuelito Velázquez. Por supuesto. Que es la autora de esa frase que a todos nos ha marcado. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer. Hay que saber que la vida llorando se aleja. Nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Si eso no es un lema de todos, ya no sé. Yo no quiero arrepentirme de lo que pudo haber sido y no fue. He hecho todo lo posible para alargar los minutos, nos tenemos que ir, pero antes de irnos quiero preguntarle a Carlos, sinceramente, ¿quieres volver aquí? Con todo gusto estás. Será un placer, de verdad. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por sus llamadas. Recuerde que, bueno, pues como todos los viernes, hoy hemos estado en vivo y en directo aquí en nuestro estudio de Canal 11 y que el próximo viernes estaremos aquí, usted sabe para qué, ¿verdad? Para seguir conversando. Confío en que me acompañe. Hasta entonces.